Buenos días, familia de Centro Cristiano Restauración, que Dios les bendiga. Para mí es un honor estar nuevamente por este canal, compartiendo con ustedes la palabra de Dios a través de los estudios bíblicos que desarrollamos lunes a lunes. El día de hoy me corresponde hablarles sobre los dos libros de Reyes, primera y segundo libro de Reyes. Primero que nada, vamos a orar para poner en las manos del Señor este estudio bíblico. Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, por este tiempo de poder edificar nuestras vidas a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú me uses como tu instrumento para llevar el mensaje que tú quieres transmitir para tu pueblo. Te doy las gracias, Padre, por reunirnos nuevamente aquí y que sea tu Espíritu Santo siempre en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, el libro de Reyes o los dos libros de Reyes. Los libros de Reyes fueron escritos por el profeta Jeremías, aunque existe alguna controversia porque se dice que a la finalización del segundo libro de Reyes él no estaba en el lugar de los acontecimientos que fue en Babilonia, sino que estaba en Egipto. Por eso existe algo de controversia, pero muchos dicen que fue el profeta Jeremías quien escribió este libro. Este libro fue escrito anterior a la destrucción del templo en Jerusalén en el año 586 a.C. El transcurso de los tiempos en donde fue escrito este libro se habla desde el año 1000. O el transcurso de los acontecimientos, porque vale resaltar que este libro es un libro histórico donde habla de la historia del pueblo de Israel y los reyes del pueblo de Israel y de Judá como tal, desde el año 1000 a.C. hasta el año 586 o el año 600 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este libro fue escrito, por supuesto, para todos nosotros, porque los que leemos la palabra de Dios sabemos que la palabra es viva y nos edifica. Pero fue escrito en ese tiempo directamente para el pueblo de Israel y fue escrito en Israel. Este libro, como le estaba comentando, es un libro histórico que tiene un trasfondo importante porque en el Antiguo Testamento estos dos libros antes fueron solamente colocados en un solo libro. Posteriormente, en el relato actual fue dividido en dos partes, el primer libro y el segundo libro. Y esto nos habla abarca en términos generales sobre el primero el reinado de Salomón, después la división del reino, que se fue dividido en dos reinos, en el reino del norte y el reino del sur, y posteriormente también la historia de Judá en el cautiverio. Es importante recalcar que cuando inicia el primer libro de Reyes, el cual consta de 22 capítulos, y el segundo libro de Reyes, que consta de 25 capítulos, el primer libro, cuando inicia la historia de los reyes del pueblo de Israel, habla sobre David en sus últimos periodos como rey de Israel. Muchos también dicen que los reyes de Israel hablan desde el primer libro de Samuel hasta el segundo libro de Reyes, y que es una consecución de los acontecimientos históricos de todos los reyes que acontecieron y que hicieron vida en el pueblo de Israel. Pero es importante recalcar que el primer rey, como todos sabemos, fue Saúl, el segundo rey fue David y el tercer rey fue el hijo de David, el cual era Salomón, de gran sabiduría. Y cuando él, en esta historia, en el primer libro de Reyes, nos habla del reinado exactamente de Salomón, cuando él es entronado rey, todos los acontecimientos con respecto a esto, incluyendo también cuando él pide la sabiduría a Dios para reinar al pueblo de Israel, y posteriormente su fallecimiento, su caída en pecados y su fallecimiento, y luego comienza una división del reino que se hace porque el hijo de Salomón, el cual era el sucesor al reino, Roboam, él iba a tronar en ese tiempo el pueblo de Israel, pero él puso la mano dura sobre el pueblo. Él incluso hizo a un lado el consejo de los ancianos del reinado y él no quiso hacer caso, hizo caso omiso a los consejos de los ancianos del reino y él formó un reinado muy duro. Por eso es que muchos
muchos del pueblo de Israel siguieron a Jeroboam, que era otro líder de ese entonces, y lo nombraron a Jeroboam rey. Entonces el reinado se dividió en dos: el reinado del norte, la cual era el reinado de Israel, que en la Biblia se describe así, y el reinado del sur, o el reinado de Judá. Es importante recalcar que todos estos reinados tuvieron el reinado del norte 19 reyes, los cuales todos hicieron lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y en los reinados del sur, solo algunos, sí hicieron lo correcto ante los ojos de Dios, lo cual fueron como Joás de Judá, como fueron Amasías, como fueron Ezequías, como fueron Josías. Unos pocos solo siguieron lo recto e hicieron lo que a Dios le era agradable. Muchos de ellos siguieron otros dioses, muchos de ellos siguieron otras costumbres, y por eso vemos cómo el reinado al final del segundo libro de Reyes cayó en el cautiverio, la cual Babilonia y el rey Nabucodonosor los atracó y fueron llevados exiliados y cautivos a Babilonia. Es importante que nosotros tengamos estos acontecimientos, ya que los libros de Reyes nos habla de toda la consecución de los reyes sobre Israel. Una vez dividida los reinos, como les comento, estos reinados fueron divididos y siguieron ellos cada quien por su cuenta lo que quisieron, la mayoría de ellos. Es importante que podamos tener eso en cuenta. El libro de Reyes no solo es historia precisa, sino es una historia interpretada. El autor es exiliado, deseaba comunicar las lecciones de la historia de Israel a los otros exiliados. Específicamente, él enseñó a la comunidad en el exilio la razón por la cual el juicio del Señor había venido sobre ellos. Él estableció en el principio de su narración que el Señor requería de obediencia por parte de los reyes a la ley mosaica, si su reino iba a recibir la bendición de Dios, pero la desobediencia iba a traer el exilio y el cautiverio. En esta historia nos reveló que todos los reyes de Israel y la mayoría de los reyes de Judá hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Estos reyes eran apóstatas, estos reyes guiaron al pueblo a un pecado continuo, sin poder tener la reconciliación con Dios, teniendo más bien la idolatría y apoyando la idolatría. Por eso estos reyes fracasaron en su reinado. Es importante siempre recordar esto, pero también es fundamental ver cómo la mano de Dios, con su excelente y continua misericordia, Él llevaba, incluso en estos tiempos de los reyes de Israel, enviaba a sus ungidos, a sus profetas, porque en estos tiempos de los reinados y en el libro de Reyes, Él envió a Jeremías, Él envió a Isaías, Él envió a Amos, a Oseas, para que pudieran estar bajo el arrepentimiento, exhortando a los reyes, exhortando a los líderes religiosos que se pudieran arrepentir para que pudieran tener la reconciliación con Dios. Pero muchos hicieron caso omiso a los profetas enviados por Dios y obtuvieron la finalidad de la desobediencia. Es importante y fundamental evaluar que el inicio de los libros de Reyes, o el primer libro de Reyes, es un reinado de tanta bendición, de tanta abundancia, prometida por David, a David, a su hijo David, que el reinado de Salomón iba a ser de tanta paz y de tanta abundancia, que era en el pueblo de Israel una gran bendición. Aquí vemos cómo en el inicio, en el primer libro de Reyes, cuando Salomón es escogido rey, él lleva a un reinado pidiéndole a Dios su sabiduría para poder gobernar. Pero aquí el cumplimiento de la palabra es de gran bendición para el pueblo, siendo el reinado de mayor bendición sobre la tierra. Nunca antes se había visto esa bendición sobre la tierra, y él, al dejarse llevar por Dios en su gobierno, la bendición iba a caer también sobre el pueblo.
Pero años después vemos cómo él se deja llevar por las ansias del poder, porque él aumentó sus tropas, aumentó el número de caballos, y eso fue dañando su corazón. También por el amor al placer, al deseo, porque también aumentó el número de sus esposas. Y además, por ese deseo de sus esposas, él llegó a tener idolatría hacia Dios y comenzó a amar y a dejarse llevar por otros dioses, cayendo en ese error de la desobediencia. Y por ello, esto continuó siendo así, continuó el pecado sobre el pueblo de Israel y la desobediencia, viendo que hasta el final del segundo libro de Reyes, cómo iba a ser todo lo contrario. El primer libro de Reyes nos habla de la abundancia de Dios, la bendición de Dios cuando nos mantenemos firmes, pero al finalizar vemos como un pueblo exiliado, un pueblo derrotado, un pueblo en cautiverio por la desobediencia de ellos. Y así, amados hermanos, para concluir este estudio bíblico, como podemos ver y anunciar que en los libros de Reyes podemos ver la bendición de Dios cuando somos obedientes a Él, como Salomón estuvo allí obediente a la palabra de Dios, cómo se edificó el templo de Dios, cómo llegaron estas historias de gran abundancia y tanta paz para el pueblo de Israel. Pero posteriormente, después de la desobediencia, vino la consecuencia de la división del reino, vino la consecuencia de que muchos de estos reyes, no siguiendo la obra de Dios, siguieron sus propios dioses y cómo cayeron en pecado, en maldad, y eso recaía sobre el pueblo de Israel. Aquí también vemos en estos libros cómo se levanta el profeta Elías con sus prodigios, los prodigios, los milagros que por supuesto bajo la autoridad y el poder de Dios en él pudo hacer. Y además también el profeta Eliseo y esas historias hermosas y poderosas del poder de Dios sobre los ungidos de él. Pero vemos cómo al finalizar de este libro, o en el segundo libro de Reyes, cómo van al exilio, cómo es la caída de Jerusalén y cómo llegan al exilio. Así que, mis amados hermanos, es importante mantenerse en constante estudio para aprender que la obediencia trae bendición. Así que, amados hermanos, vamos a finalizar este estudio bíblico orando para decirle al Señor gracias por su palabra. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por este mensaje, por este estudio. Yo te pido que seas tú siempre en nosotros, manteniendo esa obediencia, que la enseñanza de tu palabra se haga carne en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y te bendecimos y dejamos este estudio bíblico en tus manos, haciendo, Padre, tu palabra efectiva en cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra a ti y todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche.